Libro, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 28. Amados hermanos, vamos a continuar, es una continuación, vamos a continuar adorando al Señor con este tiempo de arrepentimiento, hermanos. Y es importante, hermanos, recordar que el arrepentimiento es una doctrina esencial del Evangelio y de la vida cristiana. Esto es muy importante. Si no entendemos esto, no va a ser un deleite este tiempo de adoración en nuestros corazones. Pero también, hermanos, debemos entender que nadie puede ser salvo si no se arrepiente primero. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente primero. Pero también nadie puede decir que es cristiano si no vive una vida de arrepentimiento. Es algo que debemos entender. El arrepentimiento es un cambio radical en contra de nuestros pecados que debemos aplicar cada día de nuestras vidas, hermanos. Vamos a invitar al hermano Juan, si nos puede leer Mateo 16, 24 al 28. Perdón, hermano, al hermano Fred. No quiero darte más. Sí. Juan 16, 24 al 28. Sí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchas gracias, hermano. Hermanos, del pecado que queremos arrepentirnos por medio de este pasaje, hermanos, en esta mañana, es del pecado de querer seguir a Cristo bajo nuestros propios términos. Es del pecado de querer en nuestros corazones seguir a Cristo bajo nuestros propios términos, hermanos. Hermanos, tal vez no haya en todas las Escrituras un mandamiento más estricto como el que tenemos ante nosotros en esta mañana, en este pasaje. Puesto que es nuestro pasaje declara claramente que ningún hombre entrará jamás en el reino de los cielos si no está dispuesto a renunciar a todas las cosas de este mundo, incluso a su propia vida por Cristo Jesús. Esto es algo muy serio que está tratando el Señor Jesús en este momento. Hermanos, los mandamientos del Evangelio se consideran muchas veces, hermanos, duros y severos para muchas personas, incluso para muchos en este lugar. Pero si considerábamos debidamente los mandamientos, no hay ni un solo que no parezca en realidad muy razonable. Si en realidad, hermano, lo vemos o lo recordamos por medio del contexto en que fueron dichos estas palabras, hermanos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo acaba de anticipar sus sufrimientos y su muerte en la cruz del Calvario, en los versículos anteriores. Y ha reprendido a Pedro, hermanos, con gran severidad por tratar de persuadirlo de someterse a los sufrimientos de la cruz. Eso es lo que acaba de pasar en nuestro pasaje. ¿Ok? Entonces, este mandato se dio en este contexto, hermanos. En el contexto en el que el Señor Jesucristo está diciendo cuál es su camino a la cruz. ¿Cuál es el costo que tenía la salvación de cada uno de sus escogidos? Y que todo lo que estaba haciendo iba a ser voluntario. Es entonces que se da este mandato a sus discípulos y a toda la multitud que le seguía en este momento. En ese contexto están dichas estas palabras, estos mandatos, hermanos, del Señor Jesús. Hermanos, y si lo vemos desde este punto de vista, podemos ver que nuestro Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, en otras palabras: discípulos míos amados,
Me niego a mí mismo y tomo mi cruz e incluso entrego mi vida por amor a cada uno de ustedes. Eso está diciéndole el Señor a cada uno de sus discípulos. Hagan lo mismo ustedes. Hagan lo mismo ustedes en obediencia a mí. Queridos discípulos, si lo hago de buena gana para la salvación, para su propia salvación, seguramente no pueden dudar en hacerlo para mi gloria. Eso le está diciendo el Señor Jesús. Eso quiere transmitir al corazón de los discípulos. Recuerden que discípulos significa seguidores de Cristo. Los discípulos no solamente debían seguir sus enseñanzas, sino que debían seguir el camino de Jesucristo. Bueno, hermanos, tristemente, hermanos, es posible que muchos cristianos vayamos perdiendo el primer amor que tuvimos cuando llegamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y quiero que recordemos por un momento, hermanos, ese momento cuando llegamos a Cristo. Ese momento cuando nacimos de nuevo. Ese momento cuando dijimos, hermanos, cada uno de nosotros, que todo lo que éramos y teníamos es para el Señor. Quiero que recuerden ese momento, cuando de sus propias palabras ustedes tomaron el costo de seguir a Cristo. Y fue un deleite decir, todo lo que yo tengo y todo lo que soy es tuyo, Señor. ¿Recuerdan ese momento, hermanos? Si no existió ese momento, no eres cristiano. Eso es muy importante. Pero, amados hermanos, cada año que pasa en nuestro caminar hacia la ciudad celestial, muchas veces parece que vamos abandonando poco a poco el costo de seguir a Cristo. Escuchen esto, hermanos. Y es algo que está pasando poco a poco, o que pasa poco a poco en la vida de algunos cristianos. Y es una tentación, hermanos, y es algo que debemos entender. Es una tentación constante querer regresar a lo que hemos renunciado y recuperar lo que se ha abandonado. Es una gran tentación de decir, quiero lo que antes había dejado, o quiero volver a tomar en mi corazón lo que antes había abandonado. Poco a poco vamos abrazando más nuestra propia voluntad. Poco a poco, hermanos. Y vamos rechazando más la voluntad del Señor al pasar de los años. Poco a poco se va olvidando nuestro compromiso de tomar nuestra cruz cada día, cuando el sufrimiento se ha vuelto más alto de lo normal. Hermanos, el discipulado verdadero se lleva a cabo, hermanos, recordemos bien, bajo los términos y condiciones de Dios. Así como llegar a Él se produce en sus condiciones y en sus términos, todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Cuando llegamos al Señor, con los términos del Evangelio. El Señor, hermanos, en este pasaje le está recordando no solo a Pedro, no solamente a todos sus discípulos, sino que nos está recordando ahora mismo, en esta mañana, aquí en Antorcha, a cada uno de nosotros, que el principio clave del discipulado es de ganar para perder. Es de ganar para perder. Implica negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz cada día y obedecerle de modo fiel. Eso es lo que está recordándonos el Señor con este pasaje. Porque estas palabras se las dijo a sus discípulos. Era necesario que los discípulos volvieran a recordar su compromiso de seguir a Cristo. Obviamente son palabras para todos aquellos que quieren venir a Cristo. Ese es el principio del Evangelio. Pero es necesario que el Señor nos recuerde, así como lo hizo con sus discípulos, a nosotros mismos, a no olvidar el costo de seguir a Cristo. Hermanos, el primer requisito del discipulado verdadero es negarnos a nosotros mismos. Si alguien no está dispuesto a negarse a sí mismo, a negar a su propio yo, a sus pretensiones de su propio corazón, no puede afirmar que es un discípulo de Cristo. No puede, por ningún motivo. Y no es una negación una sola vez, hermanos, en la vida, como cuando llegamos a Cristo, ¿ok? Sino es vivir con esa determinación de negarnos a nosotros mismos cada día de nuestras vidas. Y estar dispuestos a sufrir al punto de morir por obedecer a Cristo. Eso dijeron muchos aquí.
El día que vinieron a Cristo. Lo pueden seguir diciendo hoy. Calvino dijo de estas palabras que nuestro Señor acaba de decir, deben explicarse de esta manera, dice Calvino. Si alguno quiere ser mi discípulo, que me siga. Ese es el requisito, que me siga. Pero, dice Calvino, negándose a sí mismo y tomando su cruz cada día. Ese es. El significado es que nadie puede ser considerado como discípulo de Cristo a menos que seamos verdaderos imitadores de Él y estemos dispuestos a seguir el mismo curso de vida que nuestro Señor. Hermanos, no podemos. Hermanos, no sé cuántos de aquí hemos abandonado poco a poco el costo de seguir a Cristo. Hermanos, y hemos creado para nosotros un estándar más bajo. Ahora que estamos en Cristo, hemos creado un estándar más bajo, un estándar propio que se acomoda a nuestras necesidades y nuestros gustos. Muchos al principio de su vida cristiana dábamos todo por el Señor. Éramos los primeros en salir a evangelizar. Éramos los primeros de estar en la iglesia. Éramos los primeros de estar los jueves orando con la iglesia. Éramos los primeros en llevar la tarea. Muchos. Pero ahora, hermanos, han bajado su estándar de seguir a Cristo para acomodar su vida a sus propias necesidades. Hermanos, ¿cuántos de nosotros poco a poco nos hemos abandonado el hecho de negarnos a nuestra carne, a nuestros placeres pasados? ¿Cuántos de nosotros habíamos resuelto negarnos a nuestro yo y obedecer a Cristo y seguir la voluntad contra viento y marea? ¿Cuántos un día dijimos decir eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos han abandonado ese costo? ¿Cuántos ahora están cómodos con su cristianismo? Hermanos, para muchos cualquier excusa es buena para desobedecer al Señor. Ahora, después de 2 años, después de 3 años, ya el costo de seguir a Cristo es muy cargado. Y muchos no están en esta iglesia porque han dicho el costo de seguir a Cristo es muy alto. Me voy a otra iglesia. Y ese es el final de muchos posiblemente. Que un día dijeron, yo voy a darlo todo por Cristo. Yo voy a ser el primero en servir. Yo seré el primero en todo. ¿Y ahora dónde están? Ahora la carga es más cargada. No porque el costo es más alto, sino porque la carga de nuestro pecado hace más cargada el costo de seguir a Cristo. Hermanos, de nuestra fidelidad, hermanos, hasta la muerte depende nuestra salvación eterna. Escúchenlo bien. De nuestra fidelidad hasta la muerte depende nuestra salvación eterna. Y no estoy diciendo que la salvación es por obras, hermanos, no me malentiendan. La salvación es por gracia, es solo por medio de la fe y únicamente por medio de Jesucristo. Pero recuerden que el pasaje no terminó con estos mandamientos, hermanos. El pasaje termina con una promesa de recompensa. Así termina el pasaje que acabamos de leer. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y estoy leyendo la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces recompensará a cada uno según su conducta, según su forma de vida. Eso quiere decir ese versículo. El Señor vendrá en el día final a recompensar a cada uno según haya vivido, según su conducta, según cómo hemos vivido, hermanos. Eso demostrará el día final cuál es nuestra recompensa. Si no hemos vivido resueltos a negarnos a nosotros mismos y dispuestos a sufrir hasta morir por obedecer al Señor, no podemos pensar en que nuestra recompensa es el cielo. Es imposible. Olvídate de esto. Tu recompensa será el infierno si has vivido para ti en esta tierra. Hermanos, comienza un nuevo año. Y voy a finalizar, perdón por el tiempo, hermanos, pero creo que era muy importante hablar sobre esto en esta mañana. ¿Por qué? Porque comenzamos un año nuevo, hermanos. Comenzamos un año nuevo y la resolución más grande que cada uno de nosotros podemos hacer es de arrepentirnos de querer seguir a Cristo bajo nuestros propios términos. Determinemos hoy mismo, Iglesia Antorcha, miembros de Iglesia Antorcha, determinemos hoy mismo vivir negándonos a nuestro yo
y dispuestos a sufrir hasta morir por obedecer a Cristo cada día de nuestras vidas. Hagamos esa resolución, hermanos, porque esa la hiciste cuando viniste a Cristo. Continúa con esa perseverancia, hermanos. Nada menos y nada más espera Cristo de ti, hermanos. Nada menos y nada más. Su vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue marcada por la negación y el sufrimiento al punto de morir por obedecer al Padre, hermanos. Recuerda que seguir a Cristo, hermanos, no es solo seguir sus enseñanzas. Quiero que tengas en mente esto. Es seguir su vida, es seguir sus pasos, es seguir la forma en que Él dejó abandonada su vida por obedecer al Padre cada día de su vida aquí en la tierra, al punto de morir por nosotros, hermanos. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta hermosa mañana, Señor.